La Razón Plus presenta. Estamos a 33 días del domingo 19 de octubre cuando nuevamente acudamos a las urnas para la inédita segunda vuelta presidencial. Elegir entre Rodrigo Paz o Tuto Quiroga para que sea el próximo presidente del país. Presidente que junto a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, producto de las elecciones del 17 de agosto, arrancará funciones en 53 días. El próximo 8 de noviembre estará justamente arrancando el gobierno número 91 en la historia de nuestro país y que justamente hay varias preguntas que quedan en el tintero, tanto sobre la política que vaya a asumir el nuevo gobierno como el papel, el rol y los pendientes que tiene la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Una asamblea en la que existe una fragmentación de la participación, aunque 3 fuerzas políticas de las 6 que estarán presentes concentran prácticamente los 2/3 de los votos en ambas cámaras. La pregunta será cuáles son las primeras tareas pendientes que tiene esta nueva asamblea, cuáles las capacidades reales de negociación para justamente destrabar alguna de las propuestas que hemos escuchado de los candidatos que incluso requerirían una modificación de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, hablamos de 2/3 de los votos en ambas cámaras y también posteriormente un referéndum. Eso dice justamente la Carta Magna para modificación parcial. Esto debe ir acompañado, por supuesto, de una serie de paquete de leyes que los 2 aspirantes a la presidencia han prometido. ¿Será una asamblea ingobernable? ¿Será que puede superar, negativamente hablando, a la actual asamblea que acabará funciones en 52 días? Hoy hablaremos de política, de gobernabilidad, de acuerdos en el futuro Parlamento. Martes 16 de septiembre, bienvenidas y bienvenidos a este Piedra, Papel y Tinta. Arrancamos justamente, hoy vamos a hablar de política en el programa, pero antes vamos a dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Estamos en directo en Facebook, en YouTube y también en Twitch, y por supuesto los mejores momentos y la información en todas nuestras redes sociales. También podrán encontrar toda la programación de La Razón Plus en nuestra página web www.larazon.bo. Hay una pestañita que dice La Razón Plus y ahí encontrarán justamente todo el material que arranca temprano en La Razón Radio. Esta semana junto a nuestro compañero Rubén Atahuichi, a las 11 viene este Piedra, Papel y Tinta, y una vez a la semana Energías y Negocios junto a Miguel Lascano. En la página web también encontrarán, por supuesto, la información de lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras, todo nuestro equipo de periodistas trabajando minuto a minuto. Allí también encontrarán la edición del e-paper que está lista todos los días y que vamos a revisar la tapa a continuación. Por falta de diésel, productores pierden $2 millones al día. Exportadores afirman que 8 de cada 10 camiones hacen fila a diario para cargar combustible. Piden al gobierno garantizar su abastecimiento porque están en riesgo las exportaciones. Subapertura Impuestos dice que la digitalización permitió que la recaudación tributaria crezca 18.7% hasta agosto. En la parte superior, por la Sudamericana, Bolívar es implacable. Tiene partidos, justamente el partido de ida de las Sudamericanas esta semana en el Siles. Expo Cruz alista sus galas con promociones y novedades. El viernes arrancará la muestra ferial más importante del país, la Expo Cruz 2025. Fiscalía pide cárcel para el alcalde de Trinidad. Hace instantes había allanamientos justamente en las instalaciones del municipio de la capital veniana por un falso aluvión, dicen, que se habrían inventado autoridades de la alcaldía
para hacer contrataciones directas. Al menos 47 municipios con alto riesgo de incendios. En temas políticos, Tuto Quiroga vincula a Paz y Lara con Evo Morales. Productores bloquean el acceso a un pozo petrolero, esto en el departamento de Santa Cruz. Y en España, protestas pro-palestinas. El gobierno español apoya las movilizaciones. Movilizaciones que no solamente están ocurriendo en España, sino a lo largo y ancho del mundo. Por esto que desde la Organización de Naciones Unidas también han calificado un genocidio contra el pueblo palestino encabezado por el gobierno de Israel. Estas y otras informaciones las encontrarán al interior de nuestra edición del e-paper de La Razón. Vamos ahora a entrar de lleno a lo que tenemos preparado para hoy. Es un gusto tener a nuestros 3 entrevistados justamente en esta mañana para hablar de política, de lo que se viene en la nueva asamblea, de lo que ocurría cuando no existían unas mayorías o una hegemonía como fue durante casi toda la época del gobierno del Movimiento al Socialismo, un control sobre las cámaras y por lo tanto las decisiones. Y claro, hay que remontarnos de repente no a mucho más allá de lo que ocurría hace 30, 26, 27 años. Y en ese sentido, nuestros 3 entrevistados nos van a ayudar a entender lo que ocurría, si realmente a partir del 8 de noviembre estamos ante un escenario similar o no. Alguien que estuvo en el Congreso de la República y que estará en la Asamblea Legislativa Plurinacional es Juan del Granado, que nos acompaña esta mañana, exalcalde también del municipio paceño. Juan, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar acá y bueno, felicidades porque salió electo diputado por la circunscripción 7, ¿no? 8. Un gusto, un saludo a todos nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan, y especialmente pues a esa población de mi circunscripción que otra vez después de 20 años me ha confiado un lugar en el Parlamento para su representación. Usted fue diputado también uninominal anteriormente, ¿no? Aquella vez la circunscripción era la número 10. Es la misma circunscripción, pero ha cambiado la numeración. Es una circunscripción que recoge la diversidad de nuestra ciudad y de nuestra población. Mira, desde Pasanqueri, las antenas de televisión, hasta San Jorge, ¿no? Pasando por San Pedro, Tigüiña, Tres Marías, Las Lomas, Llojeta. Es una circunscripción, te decía, que grafica bien la composición social de nuestra querida ciudad. Y ahora ampliado hasta casi el puente de Calacoto, ¿no? Todo Obrajes. Bueno, también parte de Obrajes, sí, y parte de Miraflores. En una circunscripción bastante grande. José Luis Exeni, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, también de la Corte Nacional Electoral y autor de un libro del que nos basamos también o nos inspiramos para justamente lo que ocurría, ¿no? Esa democracia impactada, así se llamaba justamente el título del libro. José Luis, buenos días. Buenos días, Diego, qué gusto estar en el programa, aquí en casa, en La Razón. Un saludo a Juan, celebro tu retorno al órgano legislativo, asumo que va a ser muy valioso. Y qué bueno que tengamos la oportunidad de, antes de que llegue la segunda vuelta, de hablar y pensar y quizás delinear escenarios de gobernabilidad en una asamblea que será muy compleja, con una agenda muy difícil para el país. Y claro, la agenda mediática hoy está enfocada en qué dice el candidato a vicepresidente, el candidato a presidente, las acusaciones, la guerra sucia, y muy poco se está hablando de lo que hoy queremos tocar. Donde va a ocurrir la política, la real política, es en la vida real el Parlamento, ¿no? Eso ocurre a nivel mundial. Y alguien que también hizo su paso por el Congreso y que sabe mucho de política es Erika Brockman, que nos acompaña desde Cochabamba, a quien le agradecemos mucho. Erika, ¿cómo está? Buenos días, un saludo desde La Paz. Muy buenos días, Diego, un saludo muy especial desde Cochabamba. Saludar, por supuesto, a toda la audiencia de este programa que ya tiene una larga data y una tradición importante. Saludar a José Luis Exeni, cuyo libro sobre democracia impactada
me atrapó de verdad. Y por supuesto celebrar en este caso la presencia de Juan, que creo que será un referente muy importante, donde la experiencia ojalá sea valorada en términos de lo que significa el rol de uninominal. Yo recuerdo perfectamente que se lo denominó la termita porque fue un producto del voto cruzado y de la adhesión del voto ciudadano directamente sobre él, pero él no hizo una gestión típica de los uninominales que conocemos. Entonces creo que su presencia puede ser inspiradora para hacer una buena gestión a todos los uninominales que muchas veces se focalizan solo en su circunscripción y no entienden la dimensión de la representación nacional. Gracias mil por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí para hablar de un tema tan importante que debería estarnos preocupando y que la polarización electoral a veces no toma en cuenta que las heridas que se provocan en el camino de la campaña pueden generar también dificultades y escollos el momento de mirarse las caras en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias, Erika. A propósito de la nueva Asamblea, les mostramos el siguiente gráfico respecto a cómo queda compuesta justamente la Asamblea. No hay unas mayorías muy claras. Este será el Senado a partir del 8 de noviembre, de los 36 senadores y senadoras, 16, casi la mitad, le pertenecen al Partido Demócrata Cristiano, 12 senadores a la Alianza Libre, 7 a la Alianza Unidad, 1 a APB Súmate. Para llegar a una mayoría simple, el Partido Demócrata Cristiano necesitaría al menos dos senadores más. Ahí la pregunta será si realmente este anuncio de Samuel Doria Medina de apoyar a Rodrigo Paz también se traslada a apoyar las decisiones y los votos en la Asamblea. Nos vamos a diputados, donde justamente el escenario es un poco más disperso por la cantidad ya de fuerzas políticas, ¿no? En total, aquí, claro, está separado entre plurinominales, uninominales, uno de ellos es justamente Juan del Granado, y diputados especiales. No sé si tenemos la composición final, cómo quedan los números, pero si no, haciendo la matemática simple, gracias. El Partido Demócrata Cristiano, 49, también la mayoría, la primera mayoría. La Alianza Libre, 39, Unidad, 26, la Alianza Popular, 8, APB Súmate, 5, el MAS, 2 y la Nación Bioyuki, 1. Los supraestatales, también ahí están los 9. Con este escenario es muy parecido a lo que ocurría en los 90. Quiero arrancar por José Luis y recogiendo parte del libro Democracia Impactada. Este tipo de escenario en el que hay una dispersión y una presencia mayoritaria de fuerzas, obviamente no es algo que vimos en los años del MAS, salvo el primer Senado, en la primera gestión de Evo Morales, que tenía en contra, digamos, pero de ahí era una hegemonía total, una hegemonía azul. Hoy ya no hay eso. ¿Vamos a retornar a los 90s o no necesariamente? Sí, después de un periodo de casi 2 décadas en el que había un partido no solo mayoritario, sino dominante, con vocación hegemónica, que era el MAS, que tenía mayoría no solo absoluta, sino especial. En 2009-2014 tuvo 2/3 en la Asamblea y no necesitaba pactar y tampoco le interesaba pactar, ¿no? Era un gobierno monocolor. Después de este periodo, donde además la idea de acuerdo, de pacto era mala palabra, volvemos, no tanto al periodo pre-MAS, yo digo volvemos 40 años atrás, al escenario del 85, donde habían 3 fuerzas minoritarias, porque ninguna era mayoritaria, de centro derecha, que sumadas las 3 tenían más de 2/3 en el Congreso Nacional y 2 otras fuerzas menores que acompañaban. Hemos vuelto a ese escenario. El gran dato es que hoy, para tener gobernabilidad en la Asamblea, es decir, esta gobernabilidad necesaria, aunque no suficiente, se necesita construir acuerdos, ¿no? Ya no tenemos más un partido mayoritario, entonces estamos en ese momento, además con una agenda de crisis económica, de debacle institucional que habrá que enfrentar, y un requisito mínimo que aprendimos desde el 85
fue el llamado trauma de ingobernabilidad, es decir, no puedes tener gobernabilidad mínima, básica, si no tienes una mayoría en la Asamblea que acompañe las decisiones del Ejecutivo, aunque sea mayoría aritmética. Después veremos que no solo es necesaria una mayoría aritmética, ojalá sea programática, pero necesitas esa mayoría, y para construirla hay diferentes formas de pacto político. Puedes tener acuerdos, puedes tener alianzas, puedes tener coaliciones de gobierno, pero es un requisito inevitable. Ese es el aprendizaje de la transición a la democracia y sobre todo del periodo de la democracia pactada, 1985, 2003, 2005, en el que sí fue necesario. Entonces yo creo que hay un regreso, obviamente salvando todas las grandes distancias, al escenario de una hoy asamblea con fuerzas minoritarias, ninguna que puede tener mayoría en solitario, y por lo tanto necesitarán construir acuerdos. Cualquiera de los dos que van a segunda vuelta y que ganen el 19 de octubre tendrán que construir acuerdos. Claro que hay diferentes formas de acuerdos que se pueden construir, y vamos a ver que hay diferentes mayorías que también se pueden construir, y ese es el escenario en el que estamos hoy. Juan, a propósito de los acuerdos, Samuel Doria Medina la noche del 17 de agosto dijo: voy a apoyar a Rodrigo Paz porque es el que más votos obtuvo. ¿Eso se va a trasladar necesariamente a aprobar todo lo que mande el Ejecutivo? ¿Han hablado esto dentro de la bancada electa de la Alianza Unidad? No, mira, no hemos tenido una reunión más detenida de evaluación. Hubo sí una evaluación inicial, pero no hemos conversado detenidamente en la alianza sobre la perspectiva futura de la misma, pero además los pasos inmediatos, ¿no?, que la alianza tiene que dar como parte de la composición parlamentaria. En todo caso, tenemos una segunda vuelta. Esa segunda vuelta va a configurar el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo va a tener que ser articulado a partir de ese ganador, ¿no? Obviamente, después de 42 años de vida democrática, la gobernabilidad está no solamente en el apoyo de la gente, en esa continuidad del respaldo popular a partir de una gestión gubernamental, sino en los mecanismos institucionales, como no, en el Parlamento. Y entonces los nuevos gobernantes tendrán que combinar adecuadamente la gobernabilidad ciudadana con la gobernabilidad institucional. ¿Usted ve en el escenario que va a establecerse a partir del 8 de noviembre, en esta nueva asamblea de la que usted va a formar parte, le remite, en algún momento, algún congreso de la vieja república? Sí, mira, hay similitudes, ¿no? Lo que ocurre es de que después de la experiencia del MAS y también después de la experiencia de los gobiernos conservadores, tenemos dos elementos centrales en la vida del país hacia adelante. Por un lado, la estabilidad económica, que fue un logro que vino desde los sectores conservadores, ¿no?, el 21-060, frente a una crisis que graficaba bien el agotamiento de una propuesta estatal anterior. Pero luego el MAS, claro, aparejó o incorporó la inclusión social. Bueno, estos dos parámetros son fundamentales para la continuidad democrática en el país, la estabilidad económica y la inclusión social, sabiendo que por sí solas ni la inclusión social ni la estabilidad resuelven los problemas de la gente. Necesitamos un proceso de transformación de la estructura del país. Todavía, después de 42 años, tenemos apenas un 22% de la población económicamente activa con empleo seguro, con seguridad social. Tenemos el 80% de nuestra población en la incertidumbre, en la informalidad, buscándose el salario y el ingreso cotidiano. Bueno, estos son los problemas estructurales que están pendientes, ¿no? Pero sí, yo creo que la inclusión social y la estabilidad son dos componentes o dos pilares esenciales para encarar de manera, ojalá, estratégica, quiero decir, de largo aliento, los problemas estructurales del país. Erika, al ver este mapa, después de 20 años de una hegemonía del movimiento al socialismo,
Movimiento del Socialismo reducido a 2 diputados, y Alianza Popular, que diríamos es el ex-masismo, con otra cantidad, pero totalmente marginales. En este sentido, y con la reconfiguración del escenario político, teniendo una asamblea que estará compuesta por el 90% de sus integrantes prácticamente novatos en temática legislativa, ahí diríamos ¿se puede esperar algo bueno de esta nueva asamblea con estas características puntuales? ¿Retomaremos esa lógica de la democracia pactada, de los famosos maletines, o habrá una negociación de más alto nivel? ¿Cuál su pronóstico, Erika? A ver, en primer lugar creo que es importante analizar cuáles son las características de esta nueva reconfiguración. Yo creo que en términos grandes, en términos históricos y cíclicos, estamos entrando a la transición o al inicio de un ciclo, todavía incierto, un nuevo ciclo. Ha sido el fin del ciclo del MAS, aparejado también con el fin del ciclo del gas. Económica y políticamente tenemos que abordar una serie de tareas legislativas. Pero a mí lo que más me llama la atención de esta nueva configuración del Parlamento es de que, a diferencia del inicio de la democracia, de los primeros años de la democracia, no existen partidos. Hemos sido testigos ya desde el 2020, inclusive desde el 2019, de un fenómeno singular: la ausencia de partidos, digamos, estructurados en el bloque de las oposiciones del MAS, que son precisamente las que han ganado. ¿Y esto qué representa? Representa que teníamos el fenómeno de partidos sin candidatos competitivos y desestructurados, prácticamente nominales, siglas de alquiler se les ha dicho, o siglas para que podrían apadrinar a algún candidato que andaba suelto por ahí, competitivo, pero que era un solitario y estaba buscando una sigla. Entonces, presidenciales sin sigla, partidos sin militantes. Hay toda una teoría sobre la nueva configuración de los partidos políticos en esta mala hora para la representación y la mediación política. O sea, la gente no quiere a los partidos, y paradójicamente serán ellos que a nivel político tendrán que resolver el problema económico. El problema económico va a partir necesariamente de acuerdos políticos en el Parlamento. Yo recuerdo una frase de José Luis cuando señalaba el origen en su libro de la democracia pactada, de los gobiernos de coalición. Él decía que fue producto de la necesidad y el miedo. La nueva contradicción que se erige el año 1985 era la contradicción ingobernabilidad versus gobernabilidad. Tras la experiencia tortuosa y tumultuosa y convulsa de la UDP, que fue realmente un proceso de transición muy complejo, se instaló la democracia, pero la democracia llegó sin marraqueta bajo el brazo, una crisis económica galopante no solo en Bolivia, sino en la región. Este elemento es importante a tomar en cuenta, pero el otro elemento que hay que tomar en cuenta es de que no hay partidos. Y hoy día ni siquiera Libre puede arrogarse tener un voto duro consolidado. Todo este tiempo los bloques de oposiciones han tenido un voto volátil ciudadano importante, pero volátil una vez para uno, otro día para otro, pero no eran coaliciones consolidadas. Esperamos en su momento que Comunidad Ciudadana, que fue la que tuvo mejor desempeño electoral, pueda articular un partido, un nuevo instrumento político ciudadano, con las nuevas claves que demanda las circunstancias históricas, pero no lo hizo. Entonces esta comunidad, digamos, de parlamentarios con experiencias están ahora dispersos por todo lado. Tampoco tienen, no solamente tienen un electorado volátil, sino también tienen lo que se llama, podríamos decir, Libre, el PDC, no tienen bancadas fidelizadas, convencidas, que hayan tenido el tiempo y la historia partidaria para generar vida orgánica, sostenida, una vida institucional, un proceso de construcción institucional serio y de identificación con un programa. Creo que el tsunami del PDC también los agarró en curva, porque no jamás pensaron tener la cantidad de diputados que tiene,
y bueno, como se lo veía como un actor totalmente, digamos, marginal, que estaba en la segunda división, digamos, de los partidos políticos. La guerra sucia estaba simplemente a nivel superior entre dos opositores al MAS, ¿ya? Samuel y lo afectaron mucho a Samuel, y bueno, aparece aquí corriendo desde atrás y tomando la delantera a Rodrigo Paz, que evidentemente no estaba preparado para articular una mayoría consistente. Entonces, el primer paso yo creo que es que las fuerzas políticas, sus miembros en el Parlamento, se miren a los ojos. La gobernabilidad no pasa en este caso solamente por mirar el partido que te va a apoyar, sino por cohesionar tus propias filas y uniformar tu ruta crítica en términos de políticas, en términos de visión de país. Eso es fundamental, por eso creo que la presencia de Juan en estas circunstancias y de algunos parlamentarios con experiencia van a servir muchísimo para que se alineen de alguna manera estas fuerzas tan heterogéneas. La fragmentación también está dentro de los propios partidos políticos. Esto no ocurría de una manera tan evidente antes. Bueno, el otro elemento que quiero aquí como premisa a este proceso, y aquí me voy a pasar, es de que evidentemente la gobernabilidad aritmética que normalmente manda el Senado, es el Senado un factor clave, como un referente clave para generar, digamos, una coalición de gobierno o un acuerdo parlamentario de sostenido, ¿ya? Es insuficiente. En Bolivia se ha demostrado de que la acción social desde las calles, y ojo que aquí hay un Evo Morales que está alistando sus cohetes para poder y sus petardos para poder también molestar en las calles ante cualquier circunstancia. Sigue siendo un pequeño factor de poder muy deslegitimado, muy desgastado, pero sigue siendo una realidad política desde fuera del sistema político. Entonces es importante también tener gobernabilidad y tener correas de transmisión con la sociedad civil organizada y con una ciudadanía que esté informada sobre el alcance de la crisis y las decisiones que hay que tomar. Yo aquí me quedo, gobernabilidad institucional a construirse con grandes desafíos, y finalmente también correas de transmisión con esa dirigencia política altamente corporativizada que está en las calles. Sobre el primer punto que mencionaba Erika, creo que el mayor ejemplo de fragmentación de las fuerzas políticas en la Asamblea han sido estos casi 5 años, ¿no? Hemos visto un MAS que empezó la interna y se empezó a dividir entre arcistas y evistas, después aparecieron los choquehuanquistas, los androniquistas al calor de las elecciones, pero en Creemos pasó lo mismo, se dividieron por lo menos en 3 facciones, en Comunidad Ciudadana también. Es decir, esta falta de cultura política, de construcción partidaria, de una, diríamos, consolidación de una fuerza militante, es realmente una factura muy alta para la política actual, el que no se hayan construido esto, José Luis. Sí, lo hemos visto estos últimos 2 años y medio desde que se quebró la mayoría del MAS en la Asamblea, y el gobierno de Arce quedó como un gobierno minoritario, gobierno dividido, como se conoce. ¿Cuál es la alternativa a o no ser un partido mayoritario monocolor o no formar acuerdos, coaliciones, alianzas mayoritarias en la Asamblea? Es el escenario que hemos tenido, que es un escenario de parálisis decisoria, de veto, de bloqueo institucional. Así es muy difícil que un gobierno pueda implementar una agenda de políticas públicas acompañado por una agenda legislativa, y ahí lo que opera o es la prebenda, o es el decretazo, o es, como hizo Arce en los últimos 2 años, aliarte con los autoprorrogados para que te avalen decisiones inconstitucionales. Entonces, ese es el tamaño del riesgo de no tener una mayoría parlamentaria, aunque sea aritmética, aunque sea aritmética. Y efectivamente, el último periodo hemos visto eso, una situación de fragmentación, de división de las bancadas, y por lo tanto de bloqueo institucional y parálisis decisoria. En este caso está llegando una nueva asamblea con una nueva composición. Lo que señala Erika es fundamental, ¿no? No tenemos la estructura que había en el periodo de la democracia pactada, donde habían partidos, podemos cuestionarlos, tradicionales, lo que quieras, pero habían estructuras partidarias. Hoy no, hoy tenemos siglas y tenemos alianzas precarias. Y ya de entrada tenemos diversidad de
facciones, si tú quieres. En el PDC hay unos parlamentarios del propio PDC y otros muy sueltos. En Unidad hay parlamentarios de Unidad, otros de Creemos, otros sueltos. En Libre hay parlamentarios de Demócratas, del FRI y otros sueltos. Entonces, lo que se llama disciplina partidaria, una de las condiciones de las coaliciones parlamentarias en la gran experiencia en la región, pero sobre todo en Europa, es que hay disciplina partidaria, es decir, si se toma una decisión partidaria, se asume que se va a implementar y se va a respetar en cualquier votación. Si no hay eso, está sujeto a decisiones que pueden ser muy particulares, muy con arreglo a intereses. Entonces yo reafirmo la convicción de que es fundamental construir estas mayorías. Después podemos ver qué modalidades existen o existieron como experiencia, como condición necesaria, porque efectivamente necesitas tener la gobernabilidad en la asamblea, pero no es suficiente si no logras también construir gobernabilidad en la calle, en las carreteras, con los territorios, con los actores sociales, con corporaciones que son muy sólidas. Difícilmente vas a poder implementar una agenda de reformas. Coincido con Juan, hay dos condiciones, como dos sentidos comunes: estabilidad económica e inclusión social. Y en el 85, todo el periodo de la democracia pactada, había esa convergencia sobre un consenso: neoliberalismo económico, asentado en políticas de estabilización y de ajuste estructural, y democracia representativa. Hoy estas dos condiciones son fundamentales, pero no son suficientes. La estabilidad económica está bien, pero ¿para qué? ¿No? Y si la vinculamos a una política de ajuste que seguramente viene, ahí tenemos muchas preguntas. ¿De qué tipo de ajuste va a ser? ¿Quién va a pagar ese costo? ¿Con qué viabilidad política? ¿Si va a ser gradual? ¿Va a ser de shock? ¿Va a ser marca FMI? ¿Va a ser etcétera? Y la inclusión social tiene que ver no solo con cuestiones reales de condiciones materiales, sino también con condiciones simbólicas. Y a eso hay que añadir una necesaria, aunque no es tan urgente, pero es imprescindible, reforma institucional, empezando por una reforma integral de la justicia en el país. Todo eso requiere como condición mínima mayoría en la Asamblea, hay que construirla. Juan, ¿usted cree que va a ser difícil en la Asamblea, en la nueva Asamblea, con estos puntos que tanto Erika como José Luis resaltaban, la no existencia de partidos digamos que en los 90s, cuando era un momento de negociar, o en cualquier otro país donde existen partidos establecidos, se negocia con el jefe de bancada y se acuerda de qué manera, por dónde van a ir algunas resoluciones, diríamos, en el legislativo. Hoy, al haber tanta, diríamos, pluralidad dentro de cada una de las alianzas, la Alianza Unidades es un ejemplo de ello que resaltaba José Luis. Está, por un lado, Creemos y Luis Fernando Camacho. Por el otro lado, hay otro tipo de grupos. Está usted, que también tuvo su partido político. ¿Va a ser difícil negociar con una asamblea así tan plural? Mira, las dificultades son parte de los desafíos, ¿no? Si hacemos un recuento, tenemos a una primera fuerza política parlamentaria representada por Rodrigo y el Partido Demócrata Cristiano, que supera el 32%. Seguidamente está Tuto Quiroga, Libre, con casi el 27%. Y en tercer lugar, Unidad Nacional, con Samuel, que llega casi al 20%. Bueno, mira, está ahí más del 80% de la representatividad nacional. Es vital que dos, o mejor las tres fuerzas, logren acuerdos. Y estos acuerdos deberían girar en torno, en primer lugar, a la continuidad y al fortalecimiento democrático. En un país que tiene pues siempre tendencias autoritarias, pero además en un país como el nuestro que tiene problemas esenciales no resueltos, y por tanto eso genera pues malestar, descontento, expectativas pendientes y no resueltas. Bueno, entonces ahí sí tiene que generarse desde el gobierno y en el Parlamento un escenario de gobernabilidad democrática, pero a partir de las propuestas que tengan que hacerse respecto a dos temas centrales, te decía. Por un lado, la crisis económica, una crisis que no es transitoria, tiene que ver con el agotamiento de una propuesta, el agotamiento de un modelo. Por tanto, estamos en una etapa de transición donde no va a surgir automática y necesariamente una propuesta alternativa. Es un proceso de construcción
el que hay que llevar adelante. Y qué mejor que ese proceso de construcción sea un proceso colectivo, un proceso articulado y un proceso consensuado. Pero juntamente con ello, por supuesto que la vida democrática requiere reformas de orden constitucional para el propio fortalecimiento institucional. Un tema de ellos, un tema que requiere una urgente reforma y transformación, es el de la Administración de Justicia. Ahora, cuesta pensar en diríamos, un acuerdo entre Libre, el PDC, hoy enfrentados rumbo a la segunda vuelta, para subirse a un mismo tren las tres fuerzas políticas mayoritarias. No creo que haya diferencias abismales, principistas entre estas corrientes, entre estas fuerzas. Como te decía, son dos los parámetros que seguramente pudieran orientar bien los acuerdos político-electorales posteriores. En primer lugar, el enfrentamiento de la crisis económica. Estamos ante el agotamiento de una propuesta estatal. Primero la liberal y ahora la populista. Bueno, tenemos que formular una propuesta alternativa en un periodo de transición. Tienen que llegarse a acuerdos, mantener la estabilidad, como no, pero atender pues las necesidades urgentes de la población. Te hablaba de un 80% de nuestra población económicamente activa que no tiene salario, que no tiene ingresos permanentes, ¿no? Y cómo no, el fortalecimiento democrático tiene que ver con la consolidación de las libertades, y yo creo que tiene que ver mucho con una reforma de varios aspectos de nuestra Constitución, entre los que destaco la reforma judicial. Reforma judicial que cada vez suena, es un pedido más fuerte, ¿no? Por la historia misma y por de repente lo más grosero, lo que se ha visto en los últimos meses. Erika, ¿usted ve, diríamos, una posibilidad de negociación entre las tres fuerzas mayoritarias, tomando en cuenta que usted decía, en la primera vuelta los dardos eran entre Samuel y Tuto, en la denominada guerra sucia, hoy obviamente ya es entre Rodrigo y Tuto? ¿Esto será que imposibilita pensar en acuerdos a partir del 8 de noviembre? ¿Puede ser tan fuerte el enfrentamiento electoral que impida los próximos acuerdos? A ver, Diego, yo quiero hacer una referencia. Todo es posible en política en la medida que uno ponga por encima estas respuestas inmediatas que necesita el pueblo boliviano. Y desde esa perspectiva puede haber ciertos acuerdos fundamentales más allá de las heridas y los dardos que se están dando unos contra otros. Es importante también que se entienda que lamentablemente la lógica de las competencias electorales hoy en día pasan por la necesaria polarización para ganar. O sea, si uno no polariza discursivamente, o sea, hay digamos un nivel de polarización aceptable, pero con un país ya que viene polarizado, con el fantasma del MAS como el factotum y el enemigo principal, ya como que no hay una comprensión real de lo que ha sucedido. Se sigue pensando que lo popular necesariamente es masista, y creo que ese bloque popular está mutando, esa base social que era del MAS ha mutado y ha optado por otra opción. Y eso no quiere decir que el marxismo se esté reinstalando y nuevamente aparezca ese fantasma como un referente de oposición. Creo que eso sería repolarizar nuevamente el país cuando se habla tanto y contradictorio a la palabra de reconciliación. La reconciliación pasa pues por pasar muchas heridas y ponerles bálsamo inmediatamente una vez que esté ya configurándose el poder, ¿no? El otro elemento que yo quiero señalar es que en la agenda legislativa, yo, así como Juan resalta la agenda fundamental que es la reforma de justicia, que lamentablemente ha sido, digamos, la oportunidad perdida en los 5 años de gobierno empantanado y dividido de Arce, además de que hay que recordar que el propio Iván Lima señaló que era Evo Morales el que no quería que se prosiga con esa comisión que se había convocado para hacer una reforma judicial express
en 3 meses, que era, no sé si era posible, pero hay en la mesa ya varias propuestas de reforma judicial y creo que es posible conciliar buenos caminos. Pero a mí me preocupa otra reforma que es importantísima. En Bolivia estamos permanentemente cuestionando el hiperpresidencialismo que se ha agudizado con un partido tan importante. Las democracias, o sea, las democracias pactadas o de acuerdos, las coaliciones de gobierno, tienen lo que se llama, en determinado momento se llamó esto en Bolivia, la democracia pactada o presidencialismo parlamentarizado. Por lo tanto, el Parlamento tiene un rol fundamental hoy día para poder viabilizar pues el gobierno. Y el fantasma de la parálisis del UDP y la parálisis del gobierno de Arce son pues referentes que tenemos que evitar, ¿no? Tenemos que evitar construirnos enemigos dentro de la propia asamblea cuando ha ganado el postevismo, ha ganado las filas institucionales y la representación política. El otro elemento que quiero yo destacar es la reforma electoral. Una reforma electoral que pase por 2 cosas que nuevamente se ponen en el tapete, ¿ya? En el tapete. Es el tema del hiperpresidencialismo y cómo se neutraliza eso y se lo parlamentariza un poco el Parlamento, o sea, el régimen, el sistema de gobierno. Para ello creo que nuestra reforma del 2009 hemos procedido nos hemos sobregirado en una medida y hemos hiperpresidencializado el Ejecutivo en toda la cadena del Estado multinivel. ¿A qué me refiero? Antes era posible que un candidato presidencial esté en el Parlamento. Sucedió con Quiroga Santa Cruz, sucedió con Evo Morales, sucedió con muchísimos parlamentarios, ¿ya? Que eran a la vez, fueron en su momento candidatos presidenciales, Guillermo Bedregal. Y creo que hoy día deberíamos pensar seriamente en que eso sería obligatorio, que los líderes que han jalado el voto de coaliciones importantes, de frentes importantes, deban estar necesariamente en el Parlamento para cualificar el debate y hacer del Parlamento un verdadero escenario de deliberación con líderes fuertes y que no estén al margen, se queden al margen. Esto sucede en gobernaciones y sucede también en las alcaldías. Nos hemos sobregirado con el voto famoso de censura constructiva. Dijeron, aquí al alcalde se lo define en primera vuelta con una simple mayoría, ¿ya? Y aquí él va a ser el alcalde. Y bueno, y se separó de la votación del consejo. Y tenemos líderes municipales y locales que han salido fuera de con buenas votaciones y no son miembros de los consejos municipales. Lo propio pasa con gobernación. Yo creo que hay que replantear esta suerte de presidencialismo o que posesiona al Ejecutivo de una manera tan aislada del Parlamento o de las instancias legislativas. Esa es una reforma que creo fundamental. Y además a nivel de las gobernaciones, el modelo que existe en 5 gobernaciones que se implantó es un modelo absolutamente ingobernable. ¿Cómo es posible que Félix Pazzi haya ganado la gobernación con 55% y solamente tenga el 25% de los asambleístas? ¿Todo por qué? Porque no hay una fórmula de compensación que asegure que su mayoría ganada también tenga un reflejo en la asamblea. Bueno, a mí me encantan estos temas, disculpa que me meta en esto del Estado multinivel y las reformas y ver salidas para que se pueda neutralizar el presidencialismo, ¿no? Para eso hay que hacer grupos de trabajo y sería recomendable que una vez constituidas las bancadas, jefaturas de bancadas que van a ser estando con partido estructurado era difícil, ¿cómo será con un partido no estructurado? Jefaturas de bancada, presidencia, directivas, ¿quién se va a definir como oposición? Porque se supone que las oposiciones tienen que tener una parte en las directivas, es parte del legado que dejamos en las reformas institucionales. Erika, ¿sí? ¿Le parece si dejamos lo de las directivas para esta ronda? Porque ahí se está generando un debate interesante en torno a qué fuerza política debe presidir ambas cámaras. Si bien el Partido Demócrata Cristiano tiene la mayoría en ambas, o sea, es la primera fuerza, no tiene una mayoría, pero es la primera fuerza, se entiende que el reglamento, hemos hecho consultas a expresidentes de ambas cámaras y nos decían, el reglamento actual, a hoy, dice que el Partido Demócrata Cristiano debería obtener la presidencia de ambas cámaras. Sin embargo, ahora hablan de, no, es que hay la alianza, el bloque, puede haber un bloque de mayoría y por lo tanto
Por ejemplo, si el partido, si la Alianza Libre y la Alianza Unidad hacen un bloque, se convierten en una mayoría y por lo tanto tienen más números que el PDC y ellos deben ocupar la presidencia, sin tomar en cuenta lo que vaya a ocurrir el 19 de octubre. ¿De qué manera este tema de la decisión de las presidencias y las directivas va a afectar o no el trabajo del siguiente presidente? Tomando en cuenta que si gana Tuto Quiroga la segunda vuelta, por ahí tiene a los presidentes de ambas cámaras del PDC, o viceversa. ¿Será que existe ese escenario? José Luis, ¿qué desencadenaría? Sí, primero me gustaría subrayar un poco para redondear lo que hemos estado viendo, que el 17 de agosto ha habido un cambio de ciclo, se ha terminado el ciclo del partido predominante del MAS, ya no está, y hemos pasado a un sistema de partido limitado y moderado, como se conoce. Limitado porque tiene 3 a 5 fuerzas que cuentan, más de 5 ya es un pluralismo extremo, fragmentado, incluso atomizado, y moderado por lo que bien señalaba Juan, hay una convergencia entre las 3 fuerzas minoritarias, pero que sumadas hacen más de 2/3, ¿no? Versus un pluralismo polarizado. Entonces, ese es el sistema con el cual vamos a tener que navegar estos 5 años. Quien gane la segunda vuelta se convierte automáticamente en partido pivote, que tiene que articular una alianza, un pacto político. Y solo quiero rápidamente decir que hay 3 posibilidades de conformar un pacto político o jugar con pactos políticos. La primera son acuerdos puntuales, circunstanciales, para aprobar una ley, para aprobar un contrato, para hacer una designación, ¿no? Que pueden funcionar, pero yo creo que son muy inestables, muy precarios, muy inciertos. La segunda es la modalidad con la cual se inicia la democracia pactada 85, el Pacto por la Democracia MNRDN, que es una alianza legislativa por los 5 periodos, me imagino. PDC gana segunda vuelta hipotéticamente y salía con unidad por los 5 años en base a una alianza programática legislativa. Y la tercera es la clásica coalición de gobierno, donde no solo comparten responsabilidades en la Asamblea, sino también comparten responsabilidades en el órgano ejecutivo, con distribución de ministerios, etc. Se cuotean ministerios. Se cuotean ministerios, o si lo queremos ver de manera positiva, comparten responsabilidades de gobierno, digamos, ¿no? Dicho esto, dependiendo de cuál sea la modalidad que se adopte, si es la intermedia, que yo creo que en este caso pues sería la más viable y quizás la más favorable, es decir, de una alianza por los 5 años legislativa, ahí claramente esta mayoría conformará el bloque de mayoría y tendrá las presidencias de las 2 cámaras, las dos directivas. Si no ocurre eso, lo que pasa es que hasta ahora bloque de mayoría, como dice el reglamento de debates, y mayoría, que era el MAS, era lo mismo, no había diferencia. Ahora sí puede haber diferencia, porque efectivamente el PDC es la primera mayoría relativa, pero es la primera mayoría en la votación popular, pero no necesariamente es el bloque de mayoría. Entonces ahí puede haber alguna interpretación. En rigor, yo creo que las presidencias le deberían corresponder al PDC, como el partido que ha obtenido la mayor votación. Aunque Tuto Quiroga gane la segunda vuelta. Aunque Tuto Quiroga gane la segunda vuelta, lo cual dificultaría mucho la gestión de gobierno, porque quien tiene la presidencia de las cámaras pone la agenda, define el orden del día, etcétera, etcétera. Puede viabilizar sesiones o puede bloquear sesiones, como lo hicieron en esta asamblea en varias ocasiones. Entonces va a depender de eso. Yo creo que lo fundamental es asumir la premisa de que necesita haber algún tipo de pacto político en cualquiera de estas modalidades, ojalá sea la segunda, porque además no todas las sumatorias permiten. Todas, de los 3, si sumas 2, van a tener mayoría en diputados, pero no todos tienen mayoría en senadores. Y menos tienen 2 senados, ni en diputados ni en senadores. Entonces hay que ver cuáles son las sumas que pueden permitir esas mayorías, y mayorías especiales para aprobar leyes, pero para también impulsar reformas. Entonces yo creo que lo primero que habría que pensar antes de ver cuál va a ser la pelea el 8 de noviembre, por quién preside las directivas y cómo se distribuyen las comisiones y los comités, es qué tipo de alianza ya se va a formar el 8 de noviembre. Todos estos días deberían estar tejiéndose ese tipo de alianzas, y confío en que ojalá, más allá de las primeras reuniones preliminares de reconocimiento de las bancadas, ya se esté pensando en qué tipo de alianza se va a armar, por supuesto esperando que sea una alianza programática y no de distribución de cargos. Juan, ¿se habló esto ya en unidad? Usted nos decía, todavía no hay algo claro si va a apoyar todo lo que mande el Ejecutivo, si es Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, pero en el tema, por ejemplo, como bancada, ¿qué han definido? ¿A quién van a apoyar? ¿A la primera fuerza para que ocupe
la directiva a las presidencias de las cámaras? Bueno, Samuel ha hecho una primera declaración que yo la comparto, ¿no? De apoyar a la fuerza ganadora, ¿no? Votar en la segunda vuelta por la fuerza ganadora. La comparto porque estoy de acuerdo con la visión, no porque sea la primera fuerza, sino con la visión más progresista que puede encarnar Rodrigo Paz. Creo que en el otro caso, en el caso de Tuto Quiroga, tenemos una visión más conservadora. En un país que requiere cambios, requiere transformaciones, una visión conservadora puede ser en su momento una visión ahistórica, que no es necesariamente un término peyorativo, ¿no? Bueno, entonces no, estamos en un momento en el que seguramente vamos a hacer análisis más rigurosos. Entiendo que se nos convocará, no ha habido todavía ninguna convocatoria para en primer lugar, una evaluación más detenida de lo que ha ocurrido, del resultado electoral y, cómo no, de los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Este primer desafío, el definir una línea política, ojalá para todos, respecto a la segunda vuelta, y a partir de ello la conformación definitiva del gobierno en base a la articulación parlamentaria ya establecida. Erika, sobre esto de las directivas, que usted fue la que nos metió el bichito, porque es algo que hemos estado hablando, es un debate sin lugar a dudas entre los políticos, pero que marcará un poco la tónica de la siguiente asamblea. A ver, creo que el factor ordenador va a ser el cómo se construye la mayoría, el bloque mayoritario. Ese va a ser el elemento ordenador de todo este proceso, y después tiene que haber el elemento ordenador intrabancadas, que, como he señalado, no estamos frente a contrapartidos. O sea, partidos que estén estructurados, en que todo el mundo se reconoce, se conoce, y hay lazos, digamos, de pertenencia y de identificación con un proyecto político. Eso hay que construirlo, y es el gran desafío de este tercer ciclo que se está inaugurando con una transición muy compleja. Yo no me entraría, y creo que a veces el periodismo se queda en la anécdota de quién es, quién, por qué le surrucha el piso, qué sé yo, al final quién va a ser, pero definitivamente el factor ordenador va a ser ese. Quiero subrayar otro elemento que para mí es muy importante, decir que este ciclo no es un retorno al pasado, y creo que yo apoyé en su momento a Samuel Doria Medina. ¿Y por qué? Porque veía que ahí no había una nostalgia de retornar al ciclo neoliberal, pero sí había un reconocimiento de que así como hubo un ciclo por la estabilidad y la construcción institucional en el ciclo neoliberal, también hubo un ciclo de inclusión, y eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo a partir de lo que significan los procesos y los procesos de empoderamiento de un nuevo poder político y económico, que es el poder popular, que se monta sobre la informalidad, y que creo que hay que reconocer que algo que se dijo en su momento es legalizarlo, la realidad, o sea, empezar a mirar esa realidad de 80%, cuál es su dinámica, cuáles son sus límites dentro de lo que es legal, ilegal, ilícito, y comenzar a hacer que se integre a un mecanismo institucional de construcción de país con las responsabilidades ciudadanas, impuestos, etcétera. Y por lo menos el Estado tiene que cambiar en esta dirección, de poder acoger a esa informalidad que ha escapado por estrategias de sobrevivencia, o también por la influencia de factores delictivos y, digamos, extralegales, no legales necesariamente. Entonces yo creo que va por ese lado. Y también reconocer, creo que hay que empezar también a cambiar la nomenclatura, porque así como hemos denostado los acuerdos y los pactos, y hemos hablado de maletines negros, creo que hoy día hay que hablar más bien de acuerdos virtuosos, y de la necesidad de que se reconozcan los avances de ambos ciclos, y el tercer ciclo tendrá que ser pues una sumatoria de lecciones aprendidas de lo bueno y malo que ocurre ya. La construcción democrática es fundamental, porque creo que estos 42 años de democracia, con sus 3 transiciones accidentadas, estamos viviendo 2 renuncias anticipadas, con crisis
también nos debe llevar a entender un poco qué pasa con la vocación democrática que hemos tenido y cuáles son las limitaciones que existen. La polarización nos ha llevado a rasgos, a asumir rasgos muy autoritarios y negativos respecto al otro. Entonces, que haya un contagio de esa lógica amigo-enemigo que en determinado momento se montó en el lenguaje cotidiano. Entonces, yo creo que van a haber directivas, va a haber comisiones. Yo también pienso que el acuerdo tiene que ser por 5 años y los acuerdos, digamos, que necesiten 2/3 y así una legitimidad absoluta, como por ejemplo una reforma constitucional, debe pasar pues por algo que valdría la pena construir. En su momento se hizo comisiones especiales de modernización legislativa, comisiones especiales para trabajar con expertos el debate sobre la reforma del 2004, del 1994, fueron debates muy ricos y que recibieron el aporte de mucha gente. Entonces hay que retomar aquello y comisiones especializadas, que eran plurales. A mí me gustaba ver, por ejemplo, que estaba gente de Bolivia Libre, había gente del MNR, había gente de todos, y para ya las decisiones duras, del caso del defensor del pueblo, el caso de la reforma electoral, el caso de la inclusión de las mujeres, el concepto de paridad que empezó a... Y otra cosa que fue el caso de la desmonopolización de los partidos políticos. Hay que evaluar el impacto que ha tenido esto, porque hoy día hay un gran desincentivo de crear partidos políticos y los estamos necesitando como nunca antes. Y hoy día es un dirigente, un caudillo regional hace su agrupación ciudadana y después negocia radialmente y corporativa desde el regionalismo duro sus intereses con el presidente o con el jefe de coalición mayoritaria. Y las corporaciones, porque yo minero voy a querer ser solamente representante de los mineros cooperativistas. No, para hacer minería en Bolivia hay que pensar en la minería en grande y por lo tanto hay que gobernar no solamente para los cooperativistas, pese a ser yo, digamos, cooperativista, pero tengo que también gobernar legislar para los mineros medianos, pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es importante y que es una agenda legislativa sólida en base a una coalición inicialmente parlamentaria o gubernamental, pero siempre hay la sospecha. El tema del cuoteo también es una palabra que se ha devaluado muchísimo en la nomenclatura y podemos hablar de que la distribución del poder y los acuerdos son consustanciales a la política y a la democracia, porque estamos hablando del poder, finalmente, un poder que se ha constituido sobre la base del voto legítimo. Entonces esperemos que eso se haga, cambiemos la nomenclatura respecto a los fantasmas que hemos creado en el pasado, cuando yo y Juan, que hemos sido parte del pasado, digamos, hay que reconocer de que era un pasado paradójico. A la par que se hacían medidas neoliberales, se crearon condiciones con la participación popular y la elección directa de uninominales, las bases para que el más a lo que fuese después. Nuevos actores entraron en la escena y eso fue un proceso de apertura gestado desde la democracia paradójicamente neoliberal. Algo que mencionaba Erika era justamente lo que se viene inmediatamente después, ¿no? Porque si bien en 33 días acudiremos nuevamente a las urnas, en 53 arrancará el nuevo gobierno y el trabajo de la nueva asamblea, de la que Juan será miembro, entre febrero y marzo vendrán las subnacionales y la primera semana de mayo estarán posesionándose las nuevas autoridades a nivel subnacional. ¿De qué manera en esta pérdida de la hegemonía del movimiento al socialismo, que también tenía bastante territorialidad, bastantes municipios ganados, gobernaciones, hoy ya fuera del mapa, no desaparecido, pero diríamos fuera del mapa, por lo menos actual? ¿De qué manera las regiones se van a convertir en otra esfera ya, o en otro pilar del poder y la negociación también territorial, además de la asamblea, José Luis? Sí, así como ha habido un proceso de recomposición del campo político a nivel nacional, luego de estas elecciones, es bastante previsible que haya recomposición también del campo político a nivel subnacional, en las entidades territoriales autónomas, considerando los territorios, y eso añade una complejidad
adicional en términos de gestión pública y en términos de gobernabilidad, porque se conoce como la división vertical del poder, no solo la división horizontal, sino también la división vertical y territorial del poder. Y eso tiene que ver claramente con la agenda que hay que impulsar. Han mencionado algunos temas que yo los comparto. Claramente lo primero que tendrá que discutir, porque tenemos una agenda de política pública amplia, compleja, tendrá la Asamblea una agenda legislativa amplia y compleja luego de estos 2 años de parálisis en la Asamblea, pero claramente lo primero que esperaremos como ciudadanos y ciudadanas es cuál es el paquete, con la mala palabra que eso implica, de medidas económicas para enfrentar la crisis económica, ojalá más allá del neoliberalismo y más allá del neodesarrollismo, ojalá sea algo diferente o digamos se sitúe en medio camino de eso, pero también hay una agenda grande de reformas político-institucionales que hay que llevar hacia adelante, de reforma electoral, y ojalá que también tengamos la capacidad para ir trazando, ir construyendo un nuevo momento constituyente en el país que nos permita una reforma constitucional en varios aspectos que hay que llevar adelante. Yo quiero terminar dejándole 2 deseos, iba a decir tareas, pero 2 deseos a Juan, el diputado, rápidamente. Me encantaría que la próxima asamblea, y qué bueno que estés ahí, sus primeros 2 tercios que conformen sean, uno, para cesar y enjuiciar a los magistrados autoprorrogados, no podrían estar ni un día más allá del 8 o 9 de noviembre. Y segundo, y tú eres un símbolo y un baluarte en eso, ojalá construyan los 2 tercios para impulsar un juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Sencata a los responsables, que se investigue con debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, pero que se impulse ese juicio de responsabilidades y que haya justicia, verdad, garantía de no repetición y justicia para las víctimas. Esos son mis 2 deseos, ojalá que se empiece por ahí en el trabajo de la nueva asamblea. Juan, a propósito de los deseos de José Luis. Mira, el Parlamento tiene tareas de fiscalización, tiene tareas de legislación y, como no, tiene tareas de conformación estructural gubernamental, designa funcionarios, designa autoridades. Creo que en las tareas de legislación es donde tenemos que incidir de mayor manera. Sí, sin duda necesitamos llevar adelante una lucha abierta contra la impunidad. Lo hicimos en su momento en otro escenario, ¿no? Después de las dictaduras. Pero el autoritarismo tenemos que erradicarlo. Y la impunidad es la hermana melliza del autoritarismo. Impunidad y autoritarismo se retroalimentan. Cuanto mayor impunidad hay, se reafirma el autoritarismo. Y tenemos que llevar adelante estos procedimientos, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución. Sin duda, impulsaremos varias iniciativas legislativas, como te decía. Tenemos una propuesta de reforma judicial que la hemos elaborado con un grupo de juristas independientes que abarca lo estructural, lo presupuestario y lo normativo. Pero, sin duda, claro, hay que llevar adelante los juicios de responsabilidad que ameriten estos hechos luctuosos que hemos vivido en el país en plena vida democrática, con todas las garantías, ¿no? Recordarán todos ustedes de que a la peor de las dictaduras le ofrecimos garantías para un juicio justo. Nos criticaron largamente porque no llevamos adelante un juicio ordinario, sino llevamos adelante un juicio de responsabilidades de acuerdo a la Constitución contra quien había violado precisamente la Constitución. Pero nos parecía fundamental sentar un precedente de absoluta legalidad y de absoluta legitimidad. Y esa legalidad y esa legitimidad son las que tenemos que preservar en el futuro próximo con motivo de la rendición de cuentas que tengan que hacer los exgobernantes y en este caso la rendición de cuentas ante la Administración de Justicia. Juan, usted fue alcalde, entiende la importancia del poder territorial de un gobierno subnacional. En esta reconfiguración que habrá del escenario a nivel nacional, en los municipios, en las gobernaciones, sin la hegemonía del MAS, ¿de qué manera los liderazgos regionales también van a ser un factor de negociación para el siguiente gobierno, además de la Asamblea Legislativa? Mira,
la transferencia de las competencias y de los recursos al territorio, a las regiones, son parte fundamental de la construcción autonómica. Y la construcción autonómica es el mecanismo que tenemos para construir un mejor país. El centralismo secante es el que nos ha generado, entre otros factores, este nivel de atraso y esta distancia entre las expectativas de bienestar y la realidad cotidiana. Bueno, entonces tenemos que impulsar a fondo a la Bolivia autonómica. La Bolivia autonómica no solamente en términos de autogobierno, sino de manejo de los recursos y participación ciudadana. Este es el elemento que hemos incorporado además en nuestro país como algo fundamental, la participación ciudadana. La participación ciudadana como un componente inequívoco de la descentralización y de las autonomías. Erika, la profundización de las autonomías puede ser una manera o una herramienta para, diríamos, reducir ese hiperpresidencialismo que el presidente controla, además de varias instituciones, el 85% del presupuesto general, de todo el dinero que hay en Bolivia. ¿Esto puede ayudar, diríamos, a bajar este hiperpresidencialismo o estaríamos replicando unos reyes chiquitos en las regiones? Creo que el hiperpresidencialismo centralista se ha dado de una manera particular en el caso de Evo Morales y de la gestión de Luis Arce, porque ellos dispusieron algunos dispositivos así de injerencia directa y de tutelaje al pacto territorial y al pacto fiscal que debió haberse hecho oportunamente. Entonces, el abandono de ese clivaje del problema del pacto territorial pendiente, tuvo sus consecuencias. El programa Evo Cumple, por ejemplo, es un programa que era pues una entrega directa del presidente con el municipio y condicionamientos muy especiales. Tenemos un modelo de transferencias que es del centro, se recauda en el centro y se transfiere a la periferia. Entonces el gobierno central puede cerrar el grifo de aquellos municipios que no les cae bien. O sea, nosotros habíamos pensado la participación popular y todo el modelo de transferencia. Bien, estamos con algún problema del internet. Yo le voy a sumar, no es tarea, pero deseo. Voy a sumar un deseo. Juan, por favor, vean cómo hacer algo con el internet en este país. Yo creo que nos merecemos un internet de calidad. Es algo con lo que tropezamos como medio de comunicación. Esos son los elementos que a mí me interesaría muchísimo de poder digamos, Erika, neutralizar. El pacto territorial es pendiente, el intercultural para luchar contra el racismo y la discriminación que todavía existe. Estamos con algún problema. Vamos a ver de recuperar, advertirle a Erika que hemos escuchado partes entrecortadas justamente de su intervención y este pedido nuevamente al diputado electo Juan del Granado que mejore el internet. ¿Ya estamos? Sí. Erika, disculpe, es un tema del internet. Acá le hemos pedido que vea cómo al nuevo gobierno pide mejorar el servicio de internet en el país. Su intervención final, por favor, Erika. Mil gracias por la invitación. Yo creo que el pacto territorial, el pacto intercultural, sin instrumentalización y folclorización del nuevo sujeto indígena que ha mutado, es importante hablar de esto. Y después el pacto económico. Creo que si el pacto económico y la estabilización económica no se genera, todo lo demás no va a ser posible, porque va a haber mucho ruido en las calles, muchos problemas. Es mejor de una vez encarar el tema económico, la estabilización, que la gente se sienta más segura, inmediatamente ya hablar de estos temas, empezar a trabajar estos temas que estoy señalando y que me parecen cruciales, ¿no? Para tratar de enrumbarnos hacia este tercer ciclo de la democracia con las lecciones aprendidas durante 42 años de vida, ya van a ser 43 años de vida democrática, accidentada, pero finalmente con vocación democrática. Muchas gracias por la invitación y yo felicito a Juan y decirle que aquí vivimos una sociedad muy punitiva, estamos pidiendo el castigo mañana mismo,
pero creo que si reinstalamos la justicia, por lo menos el debido proceso, vamos a cometer menos autoritarismos en nuestro ejercicio del poder. Gracias. Gracias, Erika, y cuando esté por La Paz va a ser un gusto que nos visite acá en nuestros estudios para conversar más largo y tendido. Perfecto. Muchas gracias. Erika Brockman, ex senadora y ex diputada nacional. José Luis Exeni, también muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Con gusto, Diego. Quiero cerrar reafirmando que más allá de la imprescindible estabilidad económica que hay que construir, tenemos una agenda compleja de profundización democrática en el país. Hay que profundizar el proceso constituyente, ojalá fortalecer, reafirmar nuestro Estado plurinacional republicano o república plurinacional, como la querramos llamar, seguir avanzando en el horizonte de una democracia intercultural y paritaria y, por supuesto, seguir luchando contra las desigualdades que son tan perniciosas y agravan la situación de muchas poblaciones, sobre todo las que tienen situación de vulnerabilidad en el país. Creo que hay una gran agenda. La buena noticia es que la hemos encaminado de manera pacífica, institucional, en las urnas, y eso hay que celebrarlo, y ojalá que así siga hacia adelante sin mensajes de enfrentamiento ni de polarización. Gracias, José Luis Exeni, también con nosotros, y Juan del Granado, diputado electo por La Paz, por la circunscripción 8, estará nuevamente en la Asamblea, por primera vez en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hizo su paso por el Congreso de la República, así que estaremos atentos, Juan, a su trabajo y a su gestión en la Asamblea. No, y a disposición de ustedes para conversar, para dialogar, para informar a nuestra comunidad de las tareas que se despliegan en el Parlamento y, cómo no, para recoger las inquietudes de la comunidad y llevarlas a una gestión parlamentaria. Vamos a ser rigurosos fiscalizadores, vamos a llevar adelante esa tarea de fiscalización, pero posiblemente el mayor interés, el mayor acento lo pongamos en la labor legislativa. Esta tarea de la reforma judicial estructural es una tarea inaplazable para el fortalecimiento y la consolidación democrática. Mira, tenemos que entregarle constitucionalmente un presupuesto mínimo a la Administración de Justicia. Hoy día el 0,4% del presupuesto general de la Nación está destinado a la Administración de Justicia, incluyendo Ministerio Público, defensorías. Estamos planteando por lo menos un presupuesto del 3% progresivo. Este es un tema central de reforma constitucional, porque no podemos dejar librado ese presupuesto a los requerimientos gubernamentales pasajeros, ¿no? Necesitamos un presupuesto judicial constitucional, constitucionalizado, de tal manera que ese presupuesto judicial nos permita reconstruir el sistema judicial y garantizarle seguridad jurídica a nuestra población, equilibrio de poderes a nuestra institucionalidad democrática y, cómo no, una mejor perspectiva al conjunto de la construcción democrática. Gracias, Juan. Seguramente lo vamos a convocar para hablar del tema de la reforma judicial, la tan anhelada reforma judicial. Muchas gracias, Juan del Granado, José Luis Exeni, Erika Brockman estuvieron con nosotros esta mañana. Nos hemos pasado unos minutos, pero ameritaba justamente tres personalidades que tienen la experiencia justamente de primera mano de lo que fue el Congreso Nacional, lo que ocurrió en años pasados y la experiencia de recoger justamente todo aquello y plasmarlo en un libro, como en el caso de José Luis Exeni. Democracia impactada. Hoy de repente vuelve a ser necesaria rehojear ese libro para prever algunos escenarios o entender futuros escenarios con lo que ocurrió en el pasado. Nos vamos, esta vez revisando las noticias más importantes que siempre Daniel Gutiérrez nos prepara cada mañana para actualizar la información. Nos estaremos reencontrando mañana. Que tengan un excelente resto de jornada. Nos vemos. Estas son las más importantes de la
Estas son las más importantes de La Razón. Naoki Ishida, vocalista de Explosión con Viera, falleció este lunes. La productora Arcani Evento Show confirmó la noticia en redes sociales. Las causas aún no se conocen, aunque el cantante atravesaba un duro momento tras la muerte de su hermano en junio. El exministro Arturo Morillo deberá comparecer este martes ante la justicia por el caso Ganancias Ilícitas, que investiga irregularidades en su gestión. El alcalde cruceño Johnny Fernández anunció una representación legal para evitar la cancelación de UCS, tras el trámite iniciado por el Tribunal Supremo Electoral. Con 36 equipos en competencia, esta semana comienza la fase Liga de la Champions League, en su segunda edición con el nuevo formato. El legendario actor de Hollywood Robert Redford falleció a los 89 años en Utah. Su familia informó que murió mientras dormía. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir.